buenos días, un gusto saludarlas el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, al igual que sus familias. En estos tiempos tan complicados que tenemos en todo el país y en gran parte del mundo. Aquí les dejo las reglas para el webinar del día de hoy. En la parte inferior derecha encontrarán un cuadro donde podrán colocar todas sus preguntas. Antes de concluir estaremos tomando algunas para contestarlas aquí mismo. Las que no se puedan contestar aquí, las estaremos respondiendo a vuelta de correo. Y cualquier duda que tengan, nos la pueden hacer llegar al correo que aparece en sus pantallas, que es capacitación-sin-tilde-mediofrester@henkel.com. Permítanme presentarme. Mi nombre es María Inés López y soy parte del equipo técnico de Fester desde hace alrededor de 8 años. El día de hoy nos planteamos 3 objetivos para trabajarlos con ustedes. Uno de ellos es que ustedes identifiquen la fuente de la humedad, de dónde proviene la que nos está generando los daños en nuestras fachadas. Que ustedes conozcan cómo proteger las fachadas de la humedad exterior e identifiquen el tipo de producto de la línea Fester con el que pueden prevenir estos problemas. Y que ustedes identifiquen las diferencias entre un hidrofugante y un impermeabilizante. El día de hoy, en el tema que vamos a ver de impermeabilización de fachadas, vamos a hablar de forma muy general del tipo de fachadas, de los materiales con que están construidas, de los daños que tienen estas por humedad, de las fuentes de la humedad y de las soluciones Fester con las que podemos ir resolviendo cada uno de estos problemas que se nos presentan para proteger las fachadas. Al finalizar estaremos retomando las preguntas que ustedes nos estén haciendo. Muy bien. Las fachadas. Es la cara o la parte exterior de los muros, de la parte de los edificios, lo que ustedes ven, lo que todos alcanzamos a ver. Todo eso que está a la vista de las construcciones son las fachadas. Y es una parte muy importante de los diseños de las construcciones. Es la presentación de esas construcciones en muchas ocasiones. Ahí es donde vamos a ver el sello de los arquitectos que están construyendo. Nuestras fachadas pueden ser o pueden clasificarse en ligeras y en pesadas, y así es como las vamos a ir trabajando ahorita nosotros. Nos vamos a enfocar en las fachadas pesadas porque van a ser las que están construidas de materiales pétreos, materiales absorbentes y materiales rígidos, que son los que nos va a interesar proteger, o los que tenemos algún producto especial para protegerlo de esos daños que le puede ocasionar la humedad exterior. Las fachadas ligeras. Estas están compuestas por algunos montantes, travesaños y cerramentos. ¿Qué son estos? Los montantes son estas piezas que se sujetan horizontalmente y se anclan al muro del edificio, y sobre estas se van a colocar esos travesaños que van a ser la terminación que forma el armazón, donde se va a estar colocando el cerramento. Ese cerramento va a ser ya la parte visual, la parte externa, lo que nosotros vamos a colocar y vamos a ver como fachada, que puede ser de diferentes materiales. Puede ser vidrio, puede ser madera, aluminio o algún otro acabado pétreo del que se configure nuestra fachada. Aquí tenemos un tipo muro, un muro cortina. Estamos viendo todo el contorno del edificio, es de cristal. Aquí tenemos algún otro ejemplo de estas fachadas ligeras. Estos son paneles de concreto de sistemas constructivos tilt-up. Estos paneles se construyen en sitio. Ya se construyen con algún tipo de protección desde origen y se colocan uno al lado de otro. Hacen construcciones muy rápidas y estos se pueden proteger de la parte externa si es que se requiere, o se pueden utilizar selladores para las uniones entre un panel y otro. Las fachadas pesadas. Estas fachadas son más dentro de
de lo que nosotros conocemos como construcciones tradicionales, que van a estar hechas más de ladrillo, de tabique, de piedras naturales. También pueden tener algún tipo de travesaño para poder colocar esos elementos prefabricados que se pueden colocar sobre él, que quedan como fachadas, pero son materiales ya más pesados, son materiales cerámicos que van a estar prefabricados y que llegan y se instalan, y estos son los que vamos a estar protegiendo. Todo esto, esta fachada realmente protege al muro del edificio. Todo esto, por eso se debe de proteger de la humedad, para mantenerlo en el tiempo, porque ya realmente esa es la protección que tiene nuestra construcción. Las fachadas van a estar protegiendo como tal al edificio o al muro del edificio, que es el soporte que al final es en donde se va a estar habitando. Aquí tenemos otro tipo de fachada. Este es un tipo de fachada tradicional. Tenemos tabique rojo. Aquí tenemos una fachada ventilada. Estas sí son elementos prefabricados que incluso se ven de muy poca porosidad y llegan y se instalan, y esto nos va a estar protegiendo completamente el muro que tiene nuestra edificación, que es la parte de atrás que se alcanza a ver, y tiene un espacio incluso entre la fachada y el muro, y esta hace un tipo de ventilación. Incluso ya es una fachada que va a ser sana, porque le va a permitir respirar por el espacio que tiene entre el muro y la instalación de la fachada. Aquí tenemos algunos otros tipos de fachadas que pueden ser tipo sándwich, que pueden tener justo el acabado de ambos lados y llegan y se montan, y en ambas vistas tienen la terminación de la que ya fue hecha. Incluso pueden tener algún tipo de relleno que puede fungir como un aislante térmico o un aislante de ruido. También tenemos una cara externa revestida con algún tipo de piedra de ladrillo, ya con un diseño, que igual viene prefabricada y que solamente se monta sobre nuestra construcción. Estos son paneles pesados de hormigón. Aquí tenemos algunos otros tipos de fachadas. Aquí tenemos ladrillo rojo. Aquí lo que se cuida es justo esa apariencia. No necesitamos no tapar ese ladrillo, esa apariencia, esa vista que ya tiene. Es lo que debemos de mantener en el tiempo, cuidarlo para que se siga viendo en esas condiciones que lo dejamos en un inicio, para que no se deteriore con el tiempo, con la humedad y con el ambiente. Aquí tenemos otro. Esto es concreto, igual es un molde ya predefinido. Ese es el acabado que se quiere, es cuidar esa fachada, no recubrirla con algo que le cambie la apariencia, sino que se mantenga así en el tiempo y que se quede en ese mismo aspecto, que no cambie, que no se dañe, que no se vaya deteriorando. Aquí tenemos algunas fachadas de madera. Existen maderas que ya por su naturaleza tienen resistencias a la intemperie, a la humedad, y estas maderas son de alto costo. Normalmente se usan más en otros países o en zonas muy particulares del país, pero también se pueden tener. Aquí tenemos una combinación, tenemos azulejos y tenemos losetas. Incluso en todo el contorno de esta edificación tenemos varios puntos a tratar para poder proteger toda la parte blanca. Sí, es un tipo que es con algún recubrimiento, algún impermeabilizante que nos protege el muro de la humedad, y en la parte de los azulejos y las losetas, la parte negra y la parte naranja, es colocar un tipo de hidrofugante que nos mantenga esa apariencia como está, como la estamos dejando en ese momento, para que no tenga ningún cambio por intemperie, por absorción de humedad, por generación de hongos,
que se cuide justo, es otro tipo de producto. En este caso serían hidrofugantes, que también vamos a hablar de ellos más adelante, en donde se estarían utilizando. Bueno, entonces vamos a tener las fachadas ligeras, que normalmente son paneles o muros cortina, donde vienen diferentes materiales. También algunos fachadas ligeras las podemos nosotros proteger. Si el material es absorbente y es susceptible a daño por humedad, nosotros podemos protegerlo. Y con las que vamos a trabajar más son con las fachadas pesadas, que son las fachadas tradicionales, que pueden ser de ladrillo, de piedra o de algún material cementicio. Pueden ser también elementos prefabricados pesados con los que estemos trabajando. Aquí tenemos algunos que son de las fachadas. Estos son placas prefabricadas que llegan e instalan, montan sobre sus bastidores que colocan, y todo esto es susceptible a daño por humedad, entonces hay que protegerlo. Podemos colocar el impermeabilizante para bloquear completamente el paso del agua hacia estos elementos o a estas placas para protegerlas. Aquí tenemos algunos elementos prefabricados que son de piedra natural, como la cantera, en este caso. Toda esa fachada principal que está hecha ya es la piedra como tal. Puede tener absorción de agua y puede tener generación de hongos y puede haber deterioro. Entonces hay que protegerla. Hay productos para protegerla. En no vamos a bloquear con un impermeabilizante. En este caso se utilizan hidrofugantes que trabajan dentro de la piedra natural, bloquean el paso del agua y nos ayuda a mantener una piedra sana, que va a respirar, que va a seguir respirando, a seguir saliendo vapor de agua de ella, pero no le va a permitir la entrada directa de agua, y eso nos va a ayudar a que se mantenga un elemento sano. Aquí tenemos que los materiales o las características de los materiales que nosotros vamos a proteger justo es esa parte rígida o esa parte absorbente, son las que nosotros vamos a cuidar. Cuando tenemos movimiento o fracturas en una estructura, necesitamos bloquear el paso de agua justo ahí donde se genera la grieta. Podemos hacer uso de selladores como reparación para evitar el paso. Cuando tenemos elementos con alto movimiento, podemos hacer uso de un sellador con un respaldo de Baccarat para poder colocarlo y dejar ese movimiento natural, si es que lo tiene, sin que nos genere un daño mayor. Y si son absorbentes, igual, o sea, bloquear esa parte para que no absorban la humedad y no nos generen daños por esta misma causa. Aquí tenemos algunas construcciones. Esto es en el Estado de México, Centro Cultural Mexiquense. Toda esa piedra naranja que se ve es mantenerla en ese estado natural. No podemos meter un material que bloquee la apariencia, que proteja bloqueando la apariencia. Necesitamos mantener esa apariencia. En este caso, hacemos uso de hidrofugantes. Con los hidrofugantes podemos proteger este tipo de piedra natural, por ejemplo, en esas construcciones. Aquí tenemos algún otro tipo de construcción. Estas son fachadas ya de casas de viviendas donde tenemos diferentes elementos. Aquí sí utilizamos impermeabilizantes, bloqueamos el paso de agua en estos muros, en todas estas fachadas. Algunos de los elementos incluso son prefabricados y se colocan, y igual hay que bloquear, hay que eliminar el paso directo de agua para mantener en el tiempo estas fachadas así como las instalan, como quedan. Aquí tenemos otra construcción. Aquí tenemos losetas prefabricadas. Toda esa loseta que están colocando en la parte de enfrente del edificio, esa parte naranja que se ve, son losetas prefabricadas diseñadas de piedra natural que tienen cierta absorción. Es mínima, pero si se mantiene con el tiempo pudiera ir deteriorándose. Se puede hacer negruzca por generación de hongos
o generarse algún tipo de salitre en el daño por la humedad. Entonces, al protegerla, aquí nosotros vamos a utilizar un hidrofugante para justo mantener esa piedra tal cual está ahí, con esa apariencia que fue hecha y que se necesita mantener en el tiempo. Aquí tenemos otro tipo de otras construcciones. Estas están justo en zonas muy agresivas, donde tenemos zonas con mucha humedad o salinidad, como es en las costas. Los edificios, todos los edificios tienen que ser protegidos justo porque tenemos mucha humedad en el ambiente y salinidad, y entonces esos elementos absorbentes necesitan ser protegidos con algún impermeabilizante que bloquee ese paso de agua para evitar el daño en ellos. Ahí tenemos un edificio que ya está siendo reparado. La parte derecha se ve, esa parte gris que se ve en el centro, la parte superior, es la parte derecha que ya se ve más cerca. Se hicieron reparaciones y se quitó todo el daño que se tenía para volver a hacer el bloqueo del paso del agua con una impermeabilización. Aquí tenemos algunos paneles prefabricados que se colocan igual. Hoy día todo lo que son los centros comerciales se instalan muy rápidamente, ¿no? Pasamos un día y no hay nada, y pasamos al otro y ya hay un centro comercial o algún negocio o algo. Entonces estos se levantan rapidísimo y se colocan fachadas de este tipo. Son paneles prefabricados que colocan, que tienen alto movimiento por la altura y por la incidencia del viento que tienen alto movimiento. Estos paneles se protegen, se impermeabilizan, se puede bloquear el paso de agua y se pueden hacer refuerzos incluso entre placas para evitar los daños entre placa y placa donde existe ese alto movimiento. Aquí tenemos algunos de los daños ya por humedad que se empiezan a generar cuando no protegemos esos muros adecuadamente. Si solamente ponemos pinturas convencionales, pastas convencionales, sin ningún tipo de protección hacia la absorción de agua, hacia la penetración de la humedad, entonces se pueden empezar a generar este tipo de daños, ¿no? Que ya vemos, empezamos a ver que se empiezan a botar esos repellados que se colocan, o las pinturas, empieza a haber áreas blanquizcas que ya se empiezan a generar sales en los muros, y empieza a haber incluso hasta pérdida de secciones de esos elementos constructivos. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de daños. En la parte superior vemos cómo por el deterioro de la absorción del agua empieza a haber ya los daños en esa parte del muro en donde incide justo, donde empieza a caer el agua, que es donde se empieza a dañar. Aquí tenemos otro edificio en la parte alta. Esas partes negruzcas normalmente son formación ya de hongo, que igual por el agua, por la incidencia del agua, es que se empieza a generar este hongo. La parte de abajo, igual vemos en el muro hay algo de daños. Esta parte pudiera ser tanto de la parte de abajo, que pudiera venir del suelo, o porque cuando cae el agua salpica y cae al muro. Entonces hay que identificar bien de dónde viene ese daño para poder atarlo adecuadamente con el producto que nos resuelva el problema. Aquí tenemos algún otro tipo de construcción, como es con piedra natural. Estas fachadas, todas estas fachadas, no le tenemos que meter ningún tipo de recubrimiento que bloquee la apariencia que se queda en un inicio. Aquí hay que utilizar hidrofugantes donde se proteja la piedra desde el interior, que no permita la absorción de agua, para evitar todos esos daños que se van generando en el tiempo y se mantengan las fachadas de forma adecuada, con muy buen aspecto. Aquí tenemos otro ejemplo de daño en otro inmueble. La parte inferior
Vemos cómo está ya muy dañada la pintura y todo el recubrimiento. La parte de arriba también, o sea, todo lo que puede absorberse por humedad empieza a generar daños y empieza a botar todo lo que le podamos colocar encima. Entonces, por eso es importante el bloqueo para que evitemos la absorción de humedad y ese vapor no nos genere esos daños que se empiezan a generar en los elementos absorbentes de concreto. Aquí tenemos otro inmueble. Igual los muros ya están dañados, tienen absorción de humedad, tiene deterioro en el muro, ya se empieza a botar el repellado con todo y el recubrimiento que tiene encima. Entonces, este tipo de elementos son justo los que nosotros debemos de ir protegiendo. ¿Cuáles son esos daños que vamos a evitar nosotros en los inmuebles o en las construcciones que podamos proteger? La formación de hongos y moho y la carbonatación de esos elementos cementicios, e incluso ese desprendimiento o pérdida de sección, que se caigan las pinturas, la parte de salinidad que puede generarse, nos puede generar esa pérdida de sección ya en los elementos de concreto. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a evitar. Al no absorber agua a un elemento de concreto, vamos a evitar justo que no tengamos este tipo de daños. Entonces, para poder evitar estos daños y poder trabajarlos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos primero que identificar de dónde viene la humedad, ¿sí? Entonces, si yo tengo humedad que viene del suelo, yo tengo que revisar si mi construcción tuvo una una barrera de vapor adecuada en la cimentación, que no tenga contacto el suelo natural con mi terreno o con mis muros de construcción, para evitar que esta humedad del suelo vaya hacia arriba. Ese es un tipo de producto que se tiene, que es preventivo. Si yo mi daño no lo hice y en este momento tengo el daño ya del suelo, es un tipo de producto al que vamos a utilizar y no precisamente un impermeabilizante del que vamos a hablar ahorita. Si yo tengo del techo humedad que se absorbe por mis muros y baja, yo tengo igual, o sea que revisar que yo tenga una impermeabilización adecuada en los techos. Tengo impermeabilizantes para techos, para losas, y tengo que hacer todo el cierre con un impermeabilizante adecuado en esa zona. Si yo tengo humedad de la parte interior de mi inmueble, pudiera ser algún tipo de tubería rota, algún sello mal puesto, algún tipo de fuga. Eso lo tengo que identificar para cerrarlo, o sea, tengo que trabajar en donde esté el daño, de donde se esté generando el daño, para poder atacar bien el problema. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la humedad que viene del exterior. Cuando viene de la lluvia, si viene de nuestro muro, nosotros vamos a trabajar justo con esa lluvia que viene del exterior y vamos a trabajar un tipo de solución cuando tenemos el problema justo de este punto, ¿no? Cuando trabajamos con un muro que está bien protegido de la parte de cimentación, tiene muy buena impermeabilización en el techo, no tengo ningún tipo de daño en el interior de mi mueble, y el único que me queda es el del ambiente, el del exterior, el de la lluvia. Entonces, con ese es con el que vamos a trabajar el día de hoy. Y para eso nosotros vamos a usar dos productos. Bueno, en este caso vamos a platicarles del Fester Acryton Fachadas, que es un impermeabilizante que nos hace una barrera continua, una película continua que nos va a bloquear el paso del agua hacia mi elemento que quiero proteger. El Acryton Fachadas liso y el Acryton Fachadas rugoso son impermeabilizantes justo para muros, para proteger de la humedad exterior a nuestras fachadas, nuestros muros,
Y para colocarlos vamos a utilizar un primario que es el Fester Acryton sellador, y podemos tener elementos muy particulares que en la fachada que proteger o que cuidar, donde si tenemos grietas mayores a 1.5 milímetros de espesor, entonces vamos a usar resanadores, que es un resanador acrílico de la misma naturaleza de química del impermeabilizante, y podemos hacer refuerzos con mallas de poliéster, o podemos hacer uso de selladores como reparadores o como selladores para evitar aberturas en nuestros elementos, y son los que tenemos del lado derecho, y vamos a platicar de cada uno de ellos. Les presento el Acryton fachadas liso y el Acryton fachadas rugoso. Son productos que tienen alrededor de 5 años de duración una vez instalados. Tenemos su sellador, que es el sellador acrílico, el Fester Acryton sellador, y tenemos el resanador, que nos va a servir para justo esas pequeñas grietas que sobrepasan el 1.5 milímetros de espesor, para poder resanarlas antes de colocar nuestro impermeabilizante. Tenemos la malla de poliéster, que puede ser la Fester Acryflex, para hacer refuerzos cuando sean necesarios. Y tenemos una línea de selladores que vamos a ver más adelante, que de hecho estos se van a tocar en otro curso más completos, para ver todas sus aplicaciones y la forma en que podemos ir resolviendo los problemas con este tipo de productos. Muy bien, pues vamos a ver el Fester Acryton fachadas. ¿Cómo lo vamos a colocar? Para poder una producto necesitamos hacer una limpieza, preparación de superficie, clave en una aplicación cualquiera que sea esta, ¿no? Entonces, en el Acryton fachadas necesitamos limpiar la superficie, retirar todo lo que esté suelto, todas las partes dañadas. Si hay algo que reparar, se tendría que estar reparando. Si ya hay pérdida de sección, hay que repararla. Y empezamos con la aplicación de nuestro Fester Acryton sellador, que va en relación 1 a 1 con agua, y esta dilución nos va a dar de 5 metros cuadrados por litro, alrededor de 5 metros cuadrados por litro, y seca entre 1 y 2 horas. Bueno, para esto vamos a ver un videito y sobre lo vamos a ir platicando. Entonces, para el Acryton fachada necesitamos, aquí tomamos un muro, seleccionamos, en lugar de hacer una maqueta, fuimos a buscar un muro que estuviera dañado y delimitamos el área. Entonces, todo esto se tiene que hacer la limpieza, quitando toda la pintura que esté suelta, que esté mal adherida, y cepillar completamente para quitar todo el polvo que quede y dejar la preparación de superficie lista para poder iniciar con la aplicación de nuestro sistema. Entonces, una vez que tenemos limpia nuestra área, lo que necesitamos hacer es hacer el sellado, que es la imprimación de nuestra superficie antes de colocar nuestro impermeabilizante. Entonces, vamos a preparar, este es nuestro Fester Acryton sellador, y lo vamos a preparar 1 a 1 con agua, y esta dilución nos va a rendir alrededor de 5 metros cuadrados por litro. Entonces se hace la mezcla, se diluye y se hace la aplicación. Entonces, primero se sella toda el área y se va a dejar secar alrededor de 1 a 2 horas, dependiendo del clima, para que quede lista para poder aplicar ahora sí nuestro impermeabilizante. Pero si yo tengo grietas mayores a 1.5 milímetros de espesor, entonces tendríamos que estar haciendo el sellado de esas grietas con el resanador.
Si son menores a 1.5, no necesito ese resanador. Con el puro acritón fachadas puedo hacer la aplicación y eso va a absorber esas pequeñas grietas. Pero si son mayores a 1.5, tenemos un resanador. Aquí está. Este va a ir rellenando esos huequitos de esas pequeñas grietas que son mayores a 1.5 milímetros de espesor. Y se coloca solamente en las grietas que son grandes. Y igual se deja secar de 1 a 2 horas. Ya que esté perfectamente seco, entonces vamos a estar listos para poder aplicar nuestro impermeabilizante. Entonces aquí limpiamos, sellamos con nuestro sellador, que es nuestro primario, colocamos nuestro resanador en las grietas que era necesario y ahora ya estamos listos para hacer ahora sí la impermeabilización de nuestro muro con el Fester Acritón Fachadas. En este caso vamos a utilizar el Fester Acritón Fachadas rugoso. Este se aplica con rodillo. Pueden utilizar un rodillo pachón o un rodillo de los que ya tienen figuras para poder dejarla incluso al gusto. El rendimiento de este material es de 1 litro por metro cuadrado a una sola capa y queda lista. Ya el espesor les va a dar el sello de esas pequeñas grietas. Ustedes pueden manipular el rodillo para dejar la figura o la apariencia que quieran, que gusten ya en su acabado. Si utilizaran el Fester Acritón Fachadas liso, este se coloca a 2 capas y se coloca 1/4 de litro, o sea 250 mililitros en cada capa y el rendimiento final es de medio litro por metro cuadrado con 2 capas instaladas si utilizáramos el Fester Acritón Fachadas liso. Bueno, este fue el Fester Acritón Fachadas y esta es una impermeabilización. Cuando yo tengo un muro de concreto o algún elemento absorbente donde yo puedo recubrir, hacer una película continua que tape ese elemento para protegerlo de la humedad, ahí es donde voy a utilizar un impermeabilizante y en este caso tenemos el Fester Acritón Fachadas liso y el Fester Acritón Fachadas rugoso. La parte del resane solamente en grietas que sean mayores a 1.5 milímetros de espesor es donde lo necesitamos utilizar el resanador y siempre se imprima antes de colocar tanto el resanador como el acritón fachadas. Si tuviéramos algún otro tipo de daño podemos utilizar como adhesivo o como reparador alguno de estos selladores que puede ser el Fester FT101, el FT201, el Supersil P o el Fusion XLT. Estos son selladores, se utilizan cuando tengo elementos de alto movimiento con su respectivo respaldo, que puede ser backer row, y se trabaja a 2 caras, solamente se adhieren 2 caras del elemento para poder dejar que trabaje como tal. En caso de que sean grietas pequeñas, pequeños huecos, lo podemos utilizar como reparador, usándolo en estos elementos. Aquí tenemos un sello que se hizo en una fachada de Alucobond. Esto fue en el edificio corporativo Justo de Henkel. Fue una pequeña reparación con su respectivo respaldo y se utilizó el Fusion XLT. Cuando tenemos placas prefabricadas que tienen alto movimiento, muchas veces es conveniente hacer un tipo de refuerzo. Este refuerzo lo vamos a hacer con una malla de poliéster que nos va a ayudar justo a soportar ese movimiento para que no haya ningún tipo de daño en nuestro elemento una vez aplicado. Entonces vamos a ver un videito
para poder hacer esta reparación o este refuerzo, también se debe de hacer la limpieza, la aplicación del primario, ya saben, 1 a 1, el rendimiento alrededor de 5 metros cuadrados por litro, y ya que lo tengo seco de 1 a 2 horas, ahora sí estoy lista para hacer mi aplicación de lo que sigue. En este caso es un refuerzo, se aplica el acritón fachadas, en este caso usamos el rugoso, se aplicó el acritón fachadas rugoso, y se colocó una malla de poliéster. En este caso fue el Fester Acryflex, que es una malla abierta que tiene resistencia en ambos sentidos, tiene hilos en ambos sentidos y tiene resistencia, y esta fue la que se colocó para hacer el refuerzo. Aquí lo vemos nuevamente. Entonces se coloca el acritón fachada rugoso y se va colocando la malla de poliéster bien acomodada, bien asentada, que no nos haga bolsa, y ya estamos listos para continuar. Igual se deja secar y podemos hacer la aplicación. Ahí vemos que tenemos la imprimación previo, y ahora sí colocamos en todo el elemento el primario en el que falta, y hacemos la aplicación del Fester Acritón rugoso de forma homogénea en todo el elemento. Y con eso ya tenemos nuestra impermeabilización. Entonces, cuando tenemos piedras naturales que necesitamos que se mantengan en esa apariencia, que no cambie, que se quede tal cual nos lo están entregando así, en ese color, en esa vista, y necesitamos protegerlo de la humedad porque son piedras que son absorbentes y son susceptibles a daños por humedad y por el ambiente. Entonces hacemos uso de este tipo de productos que son hidrofugantes. En este caso, en el catálogo de Fester tenemos el Festex Silicone, el Festex Silicone RP501. Ambos son hidrofugantes. ¿Qué diferencia tengo entre uno y otro? El Festex Silicone es base solvente, el Festex Silicone RP501 es base agua. Ambos tienen el mismo activo, simplemente cambia el vehículo en el que va el activo. El RP501 es una emulsión, incluso es blanquizca, pero es translúcido una vez que se instala, y esto es solamente para poder poner el activo, que es el que nos va a hacer el trabajo. En este tipo de protección es lo mismo. Yo voy a proteger la piedra natural, pero si es rígida y tiene algún tipo de fractura o abertura, por ahí es susceptible a que entre el agua. Entonces, esas piezas, esos pequeños daños, necesitamos cerrarlos de alguna forma. Entonces podemos utilizar algún tipo de reparador o podemos hacer uso de los selladores como reparadores en esos puntos en particular donde pudiéramos moler el mismo elemento constructivo un poco para tener polvo del mismo color, y una vez que coloquemos la reparación de la grieta o de la fisura, colocar encima este polvo para hacer la apariencia final, que quede como si fuera el acabado de la misma piedra y no sea tan visible el cambio o el contraste. Y todo lo demás se protege con el Festex Silicone. Para poder hacer la aplicación del mismo, vamos a trabajar exactamente lo mismo. Lo que necesitamos es hacer limpieza. ¿Por qué? Porque si yo tengo polvo o algún tipo de suciedad, esta la podemos incrustar a la hora de colocar nuestro producto y va a quedar encapsulada y ya no se va a retirar. Entonces, por eso es importante la limpieza previo a la aplicación. Y también es importante que no tengamos amenaza de lluvia. ¿Para qué? Para que dejemos que el material trabaje, penetre, haga su reacción y quede la protección antes de que nos venga algún tipo de lluvia y que nos vaya a deslavar o hacer alguna jugada en nuestra aplicación, ¿verdad? Bueno, aquí también tenemos un videíto. La aplicación se hizo una maqueta pequeña con ladrillo rojo. Aquí es muy absorbente, el rendimiento fue de 1 litro por metro cuadrado.
puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de la absorción del sustrato que ustedes tengan o vayan a tratar. Si son piedras de poro muy cerrado que casi no absorban, puede llegar a ser de 3 a 5 metros cuadrados por litro. Va a haber una variación muy grande, sí. Ustedes deben de revisar, deben de hacer una prueba en la piedra que vayan a trabajar para poder estimar el rendimiento que van a tener. En piedras muy cerradas pueden contemplar de 3 a 5 metros cuadrados por litro. En piedras muy porosas de 0.75 a 1 litro por metro cuadrado por litro. Entonces vamos a ver un video en donde justo antes de trabajarla colocamos agua para que vean qué tan absorbente es justo este elemento constructivo. Entonces aquí ven, esto que se le está colocando es agua, ven cómo absorbe. Entonces se deja secar esta piedra, no debe de estar húmeda, preferentemente para que absorba el producto que vamos a colocar. Se cepilla, se le quita toda la suciedad. Este es el Festex Silicone, el base solvente. Vienen presentaciones desde 4 litros, porrones o tambores, y se puede aplicar con brocha, por aspersión o con rodillo. En este caso, la forma más práctica por el tamaño del elemento va a ser con brocha. Aquí tomaron un rodillo para que vean que pudiera ser con rodillo, pero vamos a acabar la aplicación con brocha. Y ahí ven cómo se absorbe, cómo el material va absorbiendo, lo va colocando y va absorbiéndose justo en el ladrillo. Y tiene que ser a saturación. Una vez que seca ya no les va a recibir más material, por eso es importante que mientras todavía está húmedo lo pueden estar saturando y saturando, pueden ser 2, 3 capas a saturación. Cuando ya escurre mucho que lo están colocando, entonces pues ya dejamos de aplicar y dejamos que seque. Una vez que está seco, vamos a hacer una prueba de repelencia, vamos a colocarle agua. Esto es lo que estaría haciendo nuestro muro cuando llueve. O sea, ya no estaría absorbiendo esa agua. Este elemento constructivo va a seguir respirando, le va a permitir la salida de vapor de agua a este ladrillo, pero ya no le va a permitir la entrada directa de la humedad, porque ya está protegida, ya esa retícula ya se hizo en la parte interna del ladrillo, justo con el activo que lleva el hidrofugante, y así es como trabaja. Y entonces aquí no cambiamos la apariencia de nuestro elemento, así es como se va a quedar, pero va a estar protegido. Y entonces cuando tenemos piedras naturales, eso es lo que vamos a tener, un hidrofugante para proteger esa piedra natural. Y cuando tenemos algún otro elemento que podemos generarle una película continua para la protección, ahí es donde utilizamos un impermeabilizante. Entonces, mi hidrofugante va a penetrar el agua en mi ladrillo, en mi piedra natural, en la cantera, en ese elemento que no quiero que cambie su apariencia. Va a penetrar el agua y va a trabajar en la parte interna del ladrillo y no le va a cambiar la apariencia. No le va a permitir, una vez que esté trabajando, la entrada de agua no se la va a permitir, pero la salida del vapor de agua sí le va a dejar salir el vapor de agua. Y en el impermeabilizante, como es en el acritón fachada rugoso, en este vamos a generar una película continua que nos va a bloquear completamente el paso del agua, no le va a permitir la entrada y tampoco le va a permitir la salida al vapor de agua. Entonces, esto es lo que vamos a tener justo en nuestra protección con un impermeabilizante. Entonces, la diferencia entre un hidrofugante y un impermeabilizante es justo esa película continua que se hace. El hidrofugante no nos cambia apariencia, nos permite respirar a nuestro muro y no le permite la entrada de agua. Y en nuestro impermeabilizante nos va a hacer una película continua que va a bloquear, que va a cambiar la apariencia final, porque vamos a colocar ese impermeabilizante, no le va a permitir la entrada de agua, no le va a permitir la salida de vapor de agua, y con esto va a tener la protección. Para proteger del agua nuestros muros, vamos a utilizar o podemos utilizar de nuestro portafolio de Fester, justo el Fester Acritón Fachadas Liso,
el Fester Acrytón Fachadas rugoso y nuestro Acrytón sellador. Y como hidrofugantes podemos, en piedras naturales, podemos usar el Festex Silicón y el Festex Silicón RP501, que son hidrofugantes. En la parte derecha vamos a ver una serie de productos que pueden ser complementarios para nuestra reparación o para nuestra protección. En el caso de los selladores, pueden ser con su respaldo o pueden utilizarse como reparadores. Y el acritón resanador, igual, solamente en caso de que nuestras grietas sean mayores a 1.5 milímetros de espesor, es como debiera colocarse. Si necesitamos hacer un refuerzo, tenemos nuestras mallas de poliéster, que es en este caso la Acriflex, y nuestra gama de selladores que vamos a ver en un curso más adelante cómo es que los utilizamos y los aplicamos estos, ¿verdad? Bueno, entonces, si comprendimos de dónde viene nuestra humedad o cuál es la humedad que vamos a proteger para poder seleccionar el producto adecuado, vimos las diferencias entre un hidrofugante y un impermeabilizante y ya conocimos nuestros productos de la línea Fester para proteger las fachadas justo de la humedad exterior, no de la que viene del suelo, no de la que viene del techo, no del interior, sino para la que viene de la lluvia. ¿Por qué? Porque el catálogo es más amplio, dependiendo justo de dónde es la humedad, es la selección que vamos a hacer de ese producto para, de forma adecuada, hacer una protección justo del problema que se nos está generando para poder eliminarlo. Bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos, ustedes nos pueden ir contestando. Tenemos aquí una fachada, esas partes que están señaladas con las flechas es cantera, piedra natural. ¿Con qué la estaríamos protegiendo? Ustedes nos pueden contestar. Unos segundos. Muy bien, con un hidrofugante. Aquí tenemos otra fachada, tenemos diferentes elementos, pero justo los que están señalados con las flechas, ¿con qué tipo de producto estaríamos protegiendo? ¿Con un impermeabilizante o con un hidrofugante? Ustedes nos dicen. Muy bien, con un impermeabilizante tipo el acritón fachadas. Aquí tenemos otro elemento constructivo donde nos marcan las flechas. La primera nos marca un muro de ladrillo que no está recubierto. Y del lado derecho son unas columnas que igual están forradas con cantera. ¿Cómo estaríamos protegiendo estos elementos? Muy bien, con un hidrofugante. Ok, entonces, en resumen, nosotros vimos lo que fueron los impermeabilizantes para fachadas, para proteger de la humedad exterior. Y contamos con el Fester Acrytón Fachadas liso y el Fester Acrytón Fachadas rugoso. Nos van a proteger las fachadas tradicionales, los elementos prefabricados. Nos van a generar una película continua que nos va a bloquear el paso del agua y el paso del vapor de agua. Y con esto nos van a hacer la protección de nuestro elemento constructivo. Y también contamos con los hidrofugantes, que son el Festex Silicón y el Festex Silicón RP501, que estos nos pueden proteger las fachadas prefabricadas de elementos pétreos naturales para que se conserven así en esa apariencia natural que tengan, o sea, que se mantengan en el tiempo, que no haya ningún daño y que no les cambiemos la apariencia. Van a trabajar por dentro de estos elementos. Y como adicionales tenemos que podemos hacer uso de nuestros selladores como el Supersil P, el FT101, el FT201 o el Fester Fusion XLT, donde estos selladores pueden fungirnos como reparadores dentro de nuestros elementos constructivos antes de hacer la impermeabilización, o como selladores si tenemos elementos de alto movimiento donde se tiene que respetar ese movimiento,
se pone el respaldo de Baquerro, se colocan los selladores o incluso se pueden hacer refuerzos con mallas de poliéster con el mismo producto y posterior a eso se hace la impermeabilización o se coloca el hidrofugante. Entonces, esto es lo que el día de hoy queríamos mostrarles. Y aquí tenemos ya el resumen, que tenemos primero un elemento que no está protegido y vemos cómo la entrada de agua va a estar abierta, la salida del vapor de agua igual, y se puede generar daño justo por esa parte de que le permite esa entrada directa de agua. En el muro de en medio vemos que está protegido con un hidrofugante, no le va a permitir el paso del agua directo, no le está cambiando la apariencia, le permite respirar a este muro y eso lo mantiene como un muro sano. Y en el tercer muro tenemos una impermeabilización con un impermeabilizante que sería un tipo acritón fachadas. Hace una película continua que va a bloquear el paso del agua, no le va a permitir salir al vapor de agua y de esta forma es como nos va a proteger nuestro muro. Bueno, llegamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Vamos a ver si nuestro productor nos puede ayudar con algunas de las preguntas que tengan ustedes. ¿La aplicación es la misma para muros o losa? No. Nosotros tenemos elementos constructivos y van a trabajar muy diferente. Un muro, normalmente, su trabajo es así. Entonces, de ninguna forma uno espera que se vaya a fracturar de alguna parte, al menos que haya algún asentamiento o X cosa que ya es extraordinario. Una losa horizontal puede llegar a flexionarse, por eso manejamos acero de refuerzo en ella, para poder mantenerla, porque a la flexión nuestros elementos de concreto no tienen ningún tipo de resistencia y se fracturan, y el acero ya les permite. Entonces, nuestros productos que trabajamos en losas son distintos a los que trabajamos en muros. Entonces, no debemos de combinarlos, ¿no? Tienen mucho más elongación un material para losa, un producto que está diseñado para proteger una losa, que un producto que está diseñado para proteger un muro. Entonces, la aplicación en la losa y en el muro son normalmente productos diferentes. Pudieran ser similares en algunas cuestiones, sí, pero son distintas. Un muro trabaja diferente a una losa, entonces son distintas. ¿Podemos ir con otra? ¿Qué diferencia hay entre un impermeabilizante y un hidrofugante? Un impermeabilizante, dijimos, que es un producto que nos va a hacer una película continua, que nos va a tapar completamente nuestro elemento constructivo para protegerlo, y no le va a permitir el paso del agua directo, ni tampoco salir al vapor de agua directo. Entonces, así lo va a bloquear. Y un hidrofugante es un material que va a penetrar en la piedra, va a trabajar dentro de la piedra y no le va a generar un cambio de apariencia. Esto no le va a permitir la entrada de agua, pero sí le va a permitir la salida del vapor de agua, y esto va a ser un elemento sano y de esta forma se va a proteger. Entonces, por eso este tipo de materiales son para trabajarlos de forma vertical en muros. ¿Alguna otra, por favor? ¿El Gestex silicón se puede aplicar en losas y techos de teja? Sí y no. A ver, en losas, para losas ya dijimos que son materiales distintos. Cuando tenemos techos con teja, normalmente bajo la teja se utiliza una impermeabilización, puede ser con algún asfalto, algún prefabricado, donde pueda haber encharcamientos de agua y no tengamos ningún tipo de daño por las bajadas, etcétera, para hacer la protección de la impermeabilización hacia el interior del inmueble. Ahora, la teja se puede aplicar con el hidrofugante para proteger la teja, para que esa teja en el tiempo no se llene de hongo, etcétera, por la absorción de agua, porque es un elemento pétreo, rígido y absorbente.
Ya como tal las tejas hoy día vienen con algún tratamiento, pero algunas no, y se pueden proteger con el hidrofugante. Pero como tal, el Festex Silicón en techo, si yo digo, le puse Festex Silicón a mi teja y ya no voy a tener paso de agua, no es correcto. Lo correcto es impermeabilizar y proteger la teja con el hidrofugante. Entonces, con los hidrofugantes protegemos nuestra piedra natural. Con la impermeabilización hacemos el bloqueo del paso del agua hacia el interior, hacia lo que nosotros queremos proteger. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos dio un gusto estar con ustedes. Cualquier pregunta, cualquier duda, con gusto nos la pueden hacer llegar a nuestro correo de Fester, que capacitación sin tilde, _fester@henkel.com, y los invitamos a que nos acompañen en nuestras redes sociales, en Fester, en LinkedIn, en Facebook, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.